En esta sesión vamos a discutir acerca del modelo de oferta agregada y demanda agregada. Esta es una herramienta básica para tratar de estudiar las fluctuaciones de la producción de bienes y servicios finales y también la determinación del nivel de precio en una economía. Además, este modelo sirve para explicar cómo la economía se puede desviar de su senda de crecimiento a través del tiempo y nos permite analizar cómo diversas políticas económicas pueden contribuir a reducir el desempleo, a reducir las fluctuaciones económicas, a hacer más breves y menos pronunciado el ciclo de producción con respecto a la tendencia de la economía y también políticas que pueden contribuir a mantener la estabilidad de los precios. En general, las políticas económicas, en términos macroeconómicos, se dividen en dos grandes tipos: las políticas fiscales, que están en manos del gobierno, y las políticas monetarias, que son llevadas a cabo por el Banco Central. En las siguientes diapositivas vamos a ahondar un poco más con respecto a ejemplos asociados a estos distintos tipos de políticas económicas. Ahora nos vamos a discutir la base conceptual de la oferta y la demanda agregada. La curva de oferta agregada nos muestra una relación que existe entre niveles de precios y producción de bienes y servicios finales en la economía. Básicamente, esta curva nos muestra que las firmas van a estar más dispuestas a producir bienes y servicios finales en la medida que los niveles de precios eh, estén más altos. Esto no significa que las firmas esperan un precio más alto para su mismo producto, sino que estamos discutiendo acá que la curva de oferta y demanda agregada más bien eh, asocia lo que es un nivel general de todos los precios de la economía, medido por ejemplo a través del IPC, con respecto al nivel de bienes y servicios finales producidos. Por lo tanto, no es una asociación entre producto y precio tal como se analiza en microeconomía, sino que más bien una relación entre producción de bienes y servicios finales con respecto a diferentes tipos de niveles de precios que pudiesen existir. Por otra parte, la curva de demanda agregada nos muestra distintas combinaciones de niveles de precios y niveles de producción final, en las cuales el mercado de bienes y también el mercado de los activos están simultáneamente en equilibrio. Esto lo vamos a profundizar más en las siguientes clases, pero básicamente se refiere a que eh, tanto la demanda por bienes y servicios finales, así como también la producción de estos bienes y servicios finales encajan perfectamente y se genera un equilibrio entre productos demandados y también la cantidad producida de bienes y servicios finales. Eso sería un equilibrio en el mercado de bienes. Básicamente que no hay inventarios no deseados, no hay acumulación de inventarios no deseados por parte de las empresas, ¿ya? Y por otra parte tenemos un equilibrio en el mercado de activos que se refiere básicamente que todos los que todo el dinero que circula en la economía se puede destinar a comprar bienes y servicios, pero también se puede destinar a la inversión en activos financieros, ¿ya? Y el mercado de estos activos, tanto del dinero o de otros activos financieros, también están en equilibrio en el caso de que nosotros estemos analizando combinaciones de niveles de precio y producción que nos permiten constituir la demanda agregada. Estos temas son bastante más complejos, pero los vamos a discutir en las clases siguientes. La curva de demanda agregada tiene una pendiente negativa, ya que refleja que en la medida que los niveles de precios son más altos, de alguna forma el dinero o la riqueza que tienen los agentes económicos, de alguna forma eh, se, se vuelven,
pierden de alguna forma poder adquisitivo y por lo tanto eso va a contribuir a una menor cantidad demandada de bienes y servicios finales, ¿ya? Entonces, básicamente, el mecanismo es cuando aumentan los niveles de precios, esta cantidad de dinero que tienen las personas, pero también pueden ser otros activos financieros, de alguna forma pierden valor y en la medida eh, que la oferta real de dinero y otros activos que forman parte de la riqueza están perdiendo valor, entonces va a hacer que los agentes económicos demanden menos bienes y servicios finales eh, para este nivel de precios que estemos analizando. Por otra parte, las curvas de oferta y demanda agregada se intersectan y se hace un análisis en un único gráfico y la intersección de estas dos curvas nos muestran cuál va a ser el nivel de producción final de equilibrio y también cuál va a ser el nivel de precios de equilibrio. En el siguiente gráfico podemos ver una curva de oferta agregada con pendiente positiva y una curva de demanda agregada con pendiente negativa. Tanto la producción como el nivel de precios, efectivamente se refleja el equilibrio de estas dos variables en el punto E. Ahora, ¿por qué el gráfico dice producción final y también dice ingreso? Porque básicamente en algunos libros se hace el supuesto de que el ingreso de un país es equivalente a la producción final, pero nosotros hemos dicho que efectivamente hay una diferencia entre ambos porque para pasar de producción final a ingreso nacional hay que hacer ciertos ajustes, pero de todas formas se pueden tomar como equivalentes bajo ciertas condiciones y por lo tanto por ello lo estamos utilizando también en este gráfico. Cualquier cambio que ocurra en las curvas de oferta y demanda agregada va a generar un nuevo equilibrio, tanto para el nivel de precios como para la producción final. Por ejemplo, un aumento en la demanda agregada debería llevar a incremento en los niveles de precio y también incremento en la producción final. Una disminución en la demanda agregada debería llevar a menores niveles de precio y también un menor nivel de producción final. Sin embargo, un incremento de la oferta agregada lleva a una disminución en el nivel de precio y a un aumento en el nivel de producción final. Y una disminución en la oferta agregada genera un incremento en los niveles de precio y una disminución en el nivel de producción final. Vamos a tratar de graficar y ejemplificar estos casos de la siguiente forma. Por ejemplo, acá en este primer gráfico tenemos un desplazamiento de la demanda agregada. Ya sabemos que la demanda agregada está formando por cuatro grandes componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones netas. Por lo tanto, podríamos imaginar que, por ejemplo, el consumo, el componente de consumo de la demanda agregada se está incrementando y bueno, bajo esas condiciones eso va a generar un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha y por lo tanto vamos a alcanzar un nivel de equilibrio con un nivel de precios más alto y también con un nivel de producción final más alto. Por el contrario, una disminución en la demanda agregada que podría ocurrir por una baja en el consumo, también podríamos imaginar una disminución en la inversión o alguno de los otros componentes de la demanda agregada. Bueno, eso va a generar un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda y por lo tanto el nuevo equilibrio va a ser con un nivel de precios más bajo y también un nivel de producción final más bajo y 1. En el caso de un desplazamiento de la oferta agregada, acá en este gráfico izquierdo tenemos que una contracción de la oferta agregada, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda, nos va a llevar a niveles de precios más altos y nivel de producción más bajo. Por el contrario, en el gráfico de la derecha, tenemos que
un incremento en la oferta agregada, por ejemplo, producido por un cierto avance tecnológico, eh, un incremento de la productividad, podría perfectamente desplazar la oferta agregada hacia la derecha. Esto significa un aumento de la oferta agregada y por lo tanto vamos a terminar con niveles de precio más bajos y nivel de producción final más alto. Ahora, ¿qué pudiese haber ocasionado un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta agregada? Bueno, por ejemplo, en el caso de nuestro país podría ser algún terremoto, eh, helados, condiciones climáticas que afecten, por ejemplo, a la producción agrícola de alimentos, también problemas sanitarios asociados al coronavirus que genera un menor desplazamiento, entorpecimiento de las cadenas de producción y distribución. Bueno, todo eso entonces podría ocasionar un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta agregada. Ahora, en la práctica, aun cuando estos casos parecen bastante sencillos y las conclusiones también son bien intuitivas, en la práctica probablemente la oferta agregada está cambiando y también puede estar cambiando la demanda agregada. Por lo tanto, el efecto final va a depender de la magnitud que tenga cada uno de los cambios y también las pendientes que puedan tener las curvas de oferta y demanda agregada. Como acá estamos analizando un caso de oferta agregada con pendiente positiva, estamos pensando que existe una cierta flexibilidad en los niveles de precio y no estamos en una situación de alto desempleo, de mucho desempleo, ni tampoco estamos en una situación de pleno empleo, ya que en ambas situaciones más bien pensaríamos en una oferta agregada plana en la primera o una oferta agregada completamente vertical en el segundo caso. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pareciera ser que este gráfico que estamos viendo es con una oferta agregada en una especie de mediano plazo. Bueno, tal como le había dicho antes, el efecto total sobre niveles de precios y eh, producción final de la economía va a depender de la magnitud de los cambios de la oferta y demanda agregada y también de las pendientes. ¿Sí? Si nos vamos a algunos casos extremos de, de la oferta agregada, nos podemos situar en un primer extremo en el cual imaginamos que existe una completa flexibilidad en el mercado para ajustarse a cualquier shock y que la economía está produciendo a plena capacidad y bajo esos supuestos estamos pensando una visión clásica de la oferta agregada o una visión que ahora se denomina como oferta agregada de largo plazo. Bajo este supuesto, la curva de oferta agregada va a ser completamente vertical y refleja el hecho de que la cantidad de bienes y servicios finales producidos en la economía eh, no va a poder ser alterado en el largo plazo por variaciones en los niveles de precio. Básicamente, acá lo que se asume es que como la cantidad de trabajadores disponibles están trabajando, todo el mundo quien quiere conseguir un empleo lo puede tener, por lo tanto, en ese mundo donde, donde existe mucha flexibilidad para cambiarse de trabajo y la economía está bullante, produciendo a su potencial, entonces en esa situación la economía produce al nivel del PIB potencial en el denominado I asterisco, y por lo tanto no hay desempleo involuntario, salvo el desempleo que ocurre simplemente por las fricciones naturales de que las personas se demoran un poco entre que buscan un nuevo empleo y lo que se demora en la empresa en contratar a un nuevo trabajador. Por lo tanto, en una economía que se denomina de pleno empleo o que está en su potencial,
también existe una cierta tasa de desempleo, pero que se le llama tasa natural, que es la tasa más baja que podría existir por las típicas fricciones naturales que existen en el mercado laboral. Y, y a pesar de su existencia, de todas formas, cualquier persona que desee trabajar va a encontrar un trabajo en algún momento. Por eso se habla de que la economía está a plena capacidad. Y en ese contexto, entonces, tenemos una oferta agregada completamente vertical que nos dice que no importa cuál sea el nivel de precios que exista en la economía, el nivel de producción no puede ser más alto que el que esté en el potencial, porque no hay más trabajadores, no hay más eh, stock de capital disponible y por lo tanto ese stock de factores productivos más la tecnología son los que determinan entonces este nivel de producción potencial o nivel de producción máximo en el largo plazo. Obviamente que el gráfico anterior es como una especie de fotografía de una situación en el largo plazo, pero la oferta agregada necesariamente va variando a través del tiempo en la medida que se van acumulando recursos, factores productivos, como un aumento en la fuerza laboral, también en la medida que esté aumentando el stock de capital y si es que hay avances tecnológicos o incremento de la productividad, también debería generarse un incremento de la oferta agregada incluso aunque sea completamente vertical, y por lo tanto estaríamos viendo un desplazamiento hacia la derecha de esta curva. Eh, lo que lo que trata de reflejar esta curva de oferta agregada de clásica es que de alguna forma el nivel de producción potencial es exógeno al nivel de precios. eh, y por lo tanto eso significa que no importa de alguna forma la unidad monetaria que exista en el país en el largo plazo, eso no es lo relevante, sino que lo relevante es la capacidad que nosotros tenemos como país de producir bienes y servicios que se generan a través de la mayor acumulación de capital y también mayor cantidad de mano de obra, ajustado obviamente por la tecnología disponible. Entonces, en un mundo clásico en el cual la economía va creciendo a través del tiempo, tendríamos distintas ofertas agregadas que son desplazamientos hacia la derecha en el gráfico de abajo y que nos muestran simplemente el, el, el PIB potencial que existe en cada uno de los periodos de tiempo que están en el eje de arriba, pero que de todas formas eh, asumen que estamos en una situación de una economía muy flexible y trabajando a plena capacidad. Otro caso extremo de curva de oferta agregada es la curva de oferta keynesiana o curva de oferta agregada de corto plazo y que es completamente horizontal. Este tipo de curva nos sitúa en una situación completamente contraria a la anterior donde existía pleno empleo, sino que más bien estamos pensando en un mundo en el cual existen altos niveles de desempleo y por lo tanto en esas condiciones si es que se incrementa la cantidad demandada de bienes y servicios finales en la economía, los niveles de precios no deberían tender a subir, dado que existe tanto exceso de capacidad productiva, lo que va a pasar es que las firmas van a vender sus stock de inventarios y eso no debería incrementar los precios, dado que existe una cantidad demasiado grande de inventarios no deseados. Mientras el desempleo sea alto y mientras las empresas tengan exceso de inventario, entonces se va a poder seguir produciendo, manteniendo los niveles de precios de alguna forma constante. Uh, Ahora, en la medida que estos stocks de inventario se empiecen a reducir, probablemente van a haber empresas que
deseen contratar más trabajadores, pero el hecho de que exista altos niveles de desempleo impide de que los salarios tiendan a estar creciendo debido a que eh, como existe tanto exceso de oferta de trabajadores, a los salarios disponibles, entonces no se van a incrementar ni los salarios ni por lo tanto los costos de producción y por lo tanto las firmas están dispuestas a seguir ofreciendo productos eh, a los niveles de precios que están actualmente disponibles. Y por lo tanto, en ese caso vamos a tener una curva de oferta agregada completamente plana. Estos dos casos que yo les estoy contando son situaciones extremas y que tienen unos supuestos bastante fuertes para poder considerarse que estamos en cada una de estas situaciones. Ahora, ¿de dónde surge esta curva de oferta keynesiana o de oferta agregada keynesiana? Intelectualmente aparece después de la Gran Depresión del año 29 que se generó en Estados Unidos, debido a las ideas del el británico John Maynard Keynes, y lo que plantea este economista es que en una situación en la situación de la Gran Depresión con altísimos niveles de desempleo, en ese periodo parecía que las firmas eran capaces de elevar su producción sin aumentar los precios, dado que simplemente tenían que poner a trabajar a todas esas plantas de producción, a todas esas maquinarias, ese stock de capital, y también a muchos trabajadores que estaban ociosos y sin empleo. Por lo tanto, si se ponía a trabajar todos estos factores productivos ociosos, se iba a poder eh, elevar la producción sin incrementar los precios, por lo tanto, sin que se incrementaran los niveles de precios. Ahora, la oferta agregada keynesiana plantea que los precios son de alguna forma rígidos en el corto plazo, porque en general cuando existe mucha capacidad ociosa en la economía, eh, como la demanda por bienes y servicios finales es escasa, entonces las empresas tienden a no estar dispuestas a elevar los precios con el objetivo de deshacerse de todos estos inventarios, de este exceso de inventarios no deseados. Por otra parte, si hay altos niveles de desempleo, los salarios tampoco están subiendo ante cambios en la demanda de bienes y servicios finales, porque todavía existe demasiada gente sin empleo. Ahora, en estas dos visiones del mundo, una oferta agregada keynesiana con altos niveles de desempleo y en el otro extremo una curva de oferta agregada clásica, completamente vertical, donde los factores productivos están siendo utilizados a plena capacidad. En ambos mundos igual existe desempleo, como les decía, en el mundo clásico tiene que ver con más bien con lo que se denomina una tasa natural de desempleo por, por las típicas demoras que existe desde que alguien sale a buscar trabajo hasta que lo consigue, o desde que alguien puede ser despedido de su trabajo actual y encuentra uno nuevo, o lo que se demora la empresa en contratar un nuevo trabajador hasta encontrar a alguien que cumpla con el perfil que ellas han definido. Bueno, siempre entonces va a existir una tasa de desempleo natural aun cuando la economía esté a plena capacidad. Y obviamente mucho más va a ser la tasa de desempleo si es que la economía está en un mundo keynesiano donde la demanda por bienes y servicios finales todavía es muy, muy baja con respecto a la capacidad productiva que tiene la economía eh, para satisfacer esa demanda. Entonces, en ambos mundos existe desempleo, pero obviamente en el mundo keynesiano la tasa de desempleo es muchísimo más alta que la tasa de desempleo natural, que es la que existe en el mundo clásico, en el cual la economía está trabajando a su potencial. Ahora,
¿Cómo se pasa de este mundo keynesiano a un mundo clásico, es decir, rigideces de precios, desde un mundo con rigidez de precios hasta un mundo donde los precios son completamente flexibles? Bueno, el mecanismo se puede describir a través de la oferta y demanda agregada. Entonces vamos a tratar de ver cómo pasamos de una situación de, de una oferta agregada completamente plana a una curva de oferta agregada plenamente vertical, es decir, cómo pasamos del corto al largo plazo. La oferta agregada se puede establecer a través de ciertas relaciones que existen entre la producción, niveles de desempleo, eh, también niveles de desempleo, costos laborales de producción, em, y también cómo se realiza la fijación de precios por parte de la empresa. Y eso lo vamos a discutir en la clase siguiente en más detalle, pero por el momento pensemos que todas esas relaciones se resumen en la siguiente ecuación. La curva de oferta agregada se va a definir entonces por PT más 1, que es el nivel de precio en el periodo siguiente, en el periodo T más 1. eh, Vamos a decir que PT más 1 es igual a PT, es decir, el nivel de precio en el periodo T, por 1 más lambda, multiplicado ese lambda por el nivel de producción menos el nivel de producción efectivo que existe en la economía en un determinado periodo con respecto al nivel de producción potencial. Entonces, esta ecuación nos dice lo siguiente. Nos dice, si es que el nivel de producción de bienes y servicios finales está por sobre el potencial, este término va a ser positivo, lambda se asume positivo, lambda es como una especie de factor de ajuste, de qué tan rápido se ajusta, es capaz de ajustar, qué tan rápido son capaces de ajustarse los precios en la economía. Entonces asumimos que este lambda es positivo. Por lo tanto, si es que estamos por sobre el nivel de producción potencial, acá va a existir un término positivo y eso implica que en el siguiente periodo los precios van a ser más altos que en el periodo actual. Ahora surge una pregunta, ¿cómo es posible que el nivel de producción efectivo sea más alto que el potencial? Si hemos dicho que el PIB potencial es el más alto que puede existir, dado que se están utilizando los factores productivos a plena capacidad. Bueno, lo que sucede es que durante breves periodos de tiempo eh, puede efectivamente suceder que la economía esté por sobre el nivel de su potencial. Ahora, eso puede ocurrir porque, por ejemplo, aun cuando la economía esté a plena capacidad, las empresas podrían, por ejemplo, no realizar las mantenciones de planta sugeridas por las empresas que diseñaron estas plantas de producción. ¿Y qué objetivo tiene eso? Bueno, porque están tan buenas las ventas que estas empresas pueden decidir seguir produciendo y no hacer estas paralizaciones, estas mantenciones temporales que de alguna forma podrían reducir la producción. También puede ser posible que los trabajadores estén trabajando horas extra, pero obviamente este exceso de producción no se puede sostener a través del largo plazo, porque si yo no le hago mantenciones al stock de capital o tengo una fuerza laboral agotada por sobre horas de trabajo, entonces perfectamente en algún momento eso me va a pasar la cuenta y la producción va a terminar cayendo bajo el potencial, porque esas maquinarias, por ejemplo, se pueden terminar estropeando o esas plantas de producción. Entonces, por eso, efectivamente, puede ser cierto que la producción efectiva sea un poco más alta que el producto potencial en algunos periodos de tiempo. Por otra parte, si la producción de bienes y servicios finales, es decir, Y está por bajo el potencial, entonces este término va a ser negativo, por lambda positivo también nos da algo negativo y simplemente eso nos dice
que los niveles de precios en el periodo siguiente deberían estar más bajos que los niveles de precios actuales, ¿sí? Ahora, los niveles de precios van a continuar elevándose o disminuyendo, dependiendo si estamos por sobre el potencial o bajo el potencial, hasta que el nivel de producción efectivo sea exactamente igual al nivel de producción potencial, y en ese momento vamos a alcanzar nuevamente el equilibrio en los niveles de precio. Ahora, cualquier diferencia que exista entre el PIB efectivo y el PIB potencial es lo que hemos denominado en las primeras clases la brecha producto, o también conocida como output gap. Ahora veamos en términos gráficos cómo se puede entonces generar este cambio desde un mundo keynesiano hasta un mundo más bien de mundo clásico, es decir, una oferta agregada de corto plazo completamente plana y una curva de oferta de largo plazo completamente vertical. En el gráfico de la izquierda observamos que partimos de una situación de una oferta agregada completamente horizontal, pero vamos a imaginar que por alguna razón la demanda agregada, eh, que está graficado acá en esta flecha punteada negra, por alguna razón la demanda agregada eh, genera que el nivel de producción efectivo esté por sobre el nivel de producción potencial. Como les decía, eso puede ocurrir perfectamente durante algunos breves periodos de tiempo. Entonces, en ese mundo en el cual la curva de oferta agregada de corto plazo se intersecta con la demanda agregada acá, tenemos que el nivel de producción efectivo que estaría por acá es mayor que la producción potencial, y por lo tanto nuestra ecuación anterior nos dice que los niveles de precios deberían aumentar en el periodo siguiente, y por lo tanto cuando están aumentando los niveles de precio, nuestra curva de oferta agregada empieza a adoptar una pendiente algo más positiva en T1. Pero de todas formas, en T1 vemos que esa demanda agregada, cuando se intersecte con la curva de oferta agregada, todavía el nivel de producción efectivo va a ser más alto que el nivel de producción potencial, y por lo tanto de nuevo existe una tendencia a que estén subiendo los precios en el periodo 2. En ese periodo, nuevamente la curva de oferta agregada tiene aún algo más de pendiente positiva, se va a intersectar con la curva de demanda agregada, y nuevamente la producción efectiva es mayor que el potencial. Y así vamos a ir a través del tiempo observando que los niveles de precio se van incrementando, y en la medida que la curva de oferta agregada se va pivoteando a través de su eje, se vuelve completamente vertical hasta el periodo final, en el cual los niveles de precio ahora van a estar dados por este nivel, y el nivel de producción de equilibrio va a estar justo en el potencial, ¿sí? Ese es el mecanismo que existiría para pasar del corto plazo hasta el largo plazo. Y como vemos, efectivamente entonces la economía podría estar por sobre la producción efectiva, podría estar por sobre el PIB potencial, pero en la medida que la curva de oferta agregada se va ajustando, pasamos en algún futuro hacia eh, niveles de precio más altos y con el nivel de producción exactamente igual al potencial. En el gráfico de la derecha vemos los niveles de precios que están ocurriendo. Eso como una especie de fotografía de los niveles de precio para cada uno de los periodos de tiempo que estamos analizando. Entonces, en T0 tenemos niveles de precios completamente horizontales, en el periodo T1 también, pero una curva un poco más alta, y en la medida que va pasando el tiempo, entonces llegamos hasta el periodo final, cuando el T tiende a infinito, entonces tendríamos niveles de precio en el último nivel disponible. Si es que no existe ningún cambio en la oferta agregada a largo plazo, ni ningún cambio en la demanda agregada,
estos puntos de niveles de precios serían finalmente el equilibrio alcanzado. Entonces, el cambio hacia arriba y a las líneas horizontales de la figura del lado derecho corresponde a una especie de fotografía instantánea de la ecuación de oferta agregada. Y en la figura que nosotros observamos del lado izquierdo, vamos viendo cómo la curva de oferta agregada va pivoteando desde el corto plazo hasta el largo plazo y se transforma de una línea completamente horizontal a una línea con pendiente positiva cada vez mayor en cada periodo de tiempo y finalmente una línea completamente vertical en el largo plazo. Ahora, ¿cuánto se demora la economía en llegar de este corto a largo plazo? Va a depender. Todo depende del parámetro lambda. Si la economía se ajusta, si los precios en la economía se tienden a ajustar de forma muy rápida, entonces vamos a pasar en pocos periodos de tiempo desde el corto plazo al largo plazo. Ahora sí, la economía tiende más bien a, a tener precios que son poco flexibles, entonces este periodo de tiempo que va a pasar entre el corto y el largo plazo va a ser un periodo de tiempo mucho mayor. Entonces, en resumen, la velocidad del ajuste de esta curva de oferta agregada, la velocidad del ajuste de los niveles de precio, se puede aproximar a través del parámetro lambda. Si lambda es grande, la curva de oferta agregada se va a mover muy rápidamente, va a rotar contra las manecillas del reloj para llegar a ser completamente vertical. Mientras que si lambda es pequeño, los precios se van a tender a ajustar de forma mucho más lenta. ¿Por qué es importante este parámetro lambda para las políticas económicas? Es sumamente importante. Porque si lambda es grande, es decir, si la economía se ajusta rápido, si los niveles de precios se ajustan rápidamente, entonces eso significa que cualquier shock que afecte a la economía puede de alguna forma ser rápidamente absorbido y los niveles de precios se van a ajustar para que la economía vuelva rápidamente al nivel de pleno empleo, a este PIB potencial. Sin embargo, si lambda es pequeño, si el ajuste en los niveles de precios es lento, entonces perfectamente la economía puede tardar mucho tiempo en alcanzar nuevamente el equilibrio del pleno empleo y por lo tanto en este tipo de casos se podría justificar la utilización de políticas económicas para estimular la demanda agregada con el objetivo de acelerar el proceso de ajuste. Ahora, si nos centramos en lo que es la demanda agregada y cuáles son los factores que pueden alterar la demanda agregada, eh, tenemos que recordar que la demanda agregada está formada por cuatro componentes, que son el consumo, la inversión, gasto de gobierno y las exportaciones netas, que básicamente son exportaciones menos importaciones. Pero tal como les decía antes, la demanda agregada nos muestra, la curva de demanda agregada nos muestra una relación que existe entre la demanda agregada deseada y los distintos niveles de precios que están disponibles en la economía. Y estos puntos que forman la curva de demanda agregada están mostrando un equilibrio tanto en el mercado de los bienes como en el mercado del dinero o el mercado de los activos. Uh, la demanda agregada puede alterarse, se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, puede también cambiar la pendiente. Y los cambios normalmente se deben a, por ejemplo, a políticas fiscales que modifican el gasto público G, los impuestos T o bien las transferencias TR. También la demanda agregada puede verse alterada por diferentes políticas monetarias. Estas pueden cambiar la cantidad de dinero que circula en la economía, la oferta de dinero MS. También puede alterar las tasas de interés, ya sean reales o nominales, eso depende un poco de las políticas económicas que se desarrollen por cada banco central. Eh, Otros factores que pueden alterar la demanda agregada son, por ejemplo, cambios en los patrones de consumo, cambio en las expectativas de los inversionistas, confianza del consumidor,
Bueno, todo eso puede modificar el consumo y la inversión. También hay otras variables que podrían alterarlas, pero que las vamos a discutir en más profundidad en las siguientes clases. Y también podría existir choque externo que modifican las exportaciones netas. Esto normalmente puede venir a través de un cambio en la demanda internacional de nuestros productos exportados, o bien también podría ser por un cambio en la demanda nacional por productos importados. Ahora, ¿por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa? Básicamente, esa pendiente depende de un supuesto, y es que la demanda agregada de alguna forma depende del equilibrio que existe en el mercado del dinero, y si es que la oferta real de dinero varía, entonces nosotros podemos observar eh, cambios en la cantidad demandada de bienes y servicios finales. Por lo tanto, eh, la relación entre demanda agregada y oferta real de dinero es clave para establecer que la curva de demanda agregada tenga una pendiente negativa, relacionando niveles de producción de bienes y servicios finales con niveles de precios a través de esta relación inversa. Bueno, pero ¿qué cosa es la oferta real de dinero? Antes de definir la oferta real de dinero, vamos a definir la oferta nominal de dinero. La oferta nominal de dinero, MS, es la cantidad de dinero disponible para realizar transacciones en el país, y que esta cantidad de dinero está proporcionada por el Banco Central a través de la emisión de billetes y monedas, pero también a través del sistema bancario, que permite de alguna forma multiplicar la cantidad de dinero que emitía por el Banco Central. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense que el Banco Central emite una cierta cantidad de dinero, alguien recibe este dinero, pero deposita ese dinero en el sistema bancario. Luego los bancos, esos depósitos que reciben, pueden prestar una parte a otros clientes, y por lo tanto esas personas pueden acceder también a una mayor cantidad de dinero. Parte de ese dinero se puede gastar, y quien recibe de nuevo puede depositar parte de ese dinero, y así se va generando como un efecto multiplicador del dinero a través del sistema bancario. Bueno, la oferta real de dinero es simplemente la cantidad nominal de dinero que existe, MS, la oferta nominal de dinero, pero dividida por el nivel de precios de la economía, es decir, ajustar la cantidad de dinero a potenciales variaciones que existen en los niveles de precio. Um, por lo tanto, si es que efectivamente se generan variaciones en los niveles de precios, por ejemplo, una caída en los niveles de precios, eso podría llevar a un aumento en la cantidad real de dinero que circula en la economía, y y cuando la cantidad de dinero real de dinero se está incrementando, la oferta real de dinero se incrementa, obviamente el precio del dinero debería tender a disminuir, suponiendo que la demanda por dinero no ha sido alterada. Bueno, cuando cae el precio del dinero, que son básicamente las tasas de interés, eso también contribuye a que se estimule la inversión, porque las empresas desarrollan inversiones pidiendo dinero prestado para poder financiarla. Y bueno, en la medida que aumente la inversión, va a aumentar la demanda agregada, porque la inversión es un componente de la demanda agregada. Ese es un ejemplo de mecanismo a través del cual se puede establecer que cambios en los niveles de precio afectan a la demanda agregada. Alternativamente, podemos contar la historia inversa. Vamos a suponer que aumentaron los niveles de precio en la economía, eso contrajo la oferta real de dinero. Bueno, y cuando hay menor disponibilidad, menor oferta de dinero en la economía, asumiendo una demanda por dinero constante, eso debería llevar a un aumento en el precio del dinero, que son simplemente las tasas de interés. Por lo tanto, está aumentando R, la tasa de interés. A las empresas les cuesta cada vez más conseguir financiamiento. Este financiamiento se volvió más caro, y por lo tanto se desarrollan menos proyectos de inversión, y como está cayendo la inversión, entonces por lo tanto cae la demanda agregada. De nuevo, acá tenemos una relación inversa entre niveles de precio y demanda agregada.
Ahora, en el caso keynesiano, en un mundo, como les decía antes, donde existe mucho nivel de desempleo, alto desempleo, estamos pensando en una situación más bien de crisis económica, en ese mundo, la demanda, las políticas de demanda agregada, ya sean fiscales o monetarias, tienen un rol clave que jugar. ¿Por qué? Porque pueden contribuir a estimular la demanda agregada, eso a su vez estimula la producción y por lo tanto los niveles de desempleo deberían disminuir en esta economía. En un mundo keynesiano con una oferta agregada completamente plana, entonces estimular la demanda agregada a través de políticas fiscales o monetarias, por ejemplo, a través de mayor gasto público, aumento de transferencias, disminución en los niveles de impuestos, todo eso estimula la demanda agregada, o políticas monetarias como por ejemplo incremento de la cantidad de dinero circulante o una baja en las tasas de interés podría contribuir a estimular la demanda agregada. Y como vemos, eso en un mundo keynesiano no eleva los niveles de precios y va a estimular la producción, y como hay mayor nivel de producción se requieren más trabajadores para producir y por lo tanto las tasas de desempleo necesariamente deberían tender a bajar. Ahora, esas mismas políticas de demanda agregada que son de alguna forma muy beneficiosas en el caso keynesiano, en el mundo clásico, en un mundo con una curva de oferta agregada clásica, generan más bien efectos negativos sobre la economía. ¿Por qué? Porque en un mundo clásico ya la economía está trabajando a plena capacidad, por lo tanto no hay capacidad ociosa disponible y por lo tanto cualquier política de mayor gasto, mayor transferencia, disminución de impuestos que estimule el consumo o la inversión, um, mayor cantidad de dinero que emita el Banco Central para tratar de estimular el gasto privado, todo eso va a estimular a la demanda agregada, va a desplazar la demanda agregada a la derecha. Pero como no hay más stock de capital disponible, porque ya estamos trabajando a plena capacidad, como toda la fuerza laboral está plenamente empleada, excepto por este desempleo natural que les comentaba previamente, producto de las fricciones típicas de los mercados del mercado laboral. Entonces, como las firmas quieren producir, da este aumento de la demanda, las firmas tratan de producir más, pero no pueden obtener el trabajo requerido. La única forma de poder poner más trabajadores a trabajar es elevando los salarios. Pero en la medida que se eleven los salarios, se elevan los costos de producción y una forma que tienen las firmas para cubrir esos mayores costos de producción es fijando precios más altos. Por lo tanto, en este mundo, como estamos trabajando a plena capacidad, las políticas de demanda agregada no tienen efecto sobre el nivel de producción de pleno empleo, sino que más bien nos llevan a un incremento en los niveles de precios, ¿sí? Por lo tanto, estas políticas de demanda agregada que eran buenas en situaciones en las cuales la economía estaba muy por debajo de su potencial con altos niveles de desempleo, son más bien inadecuadas y perjudiciales para la economía en una situación de pleno empleo, porque solamente contribuye a que se incremente los niveles de precio y por lo tanto la inflación. Y recordemos que altos niveles de inflación perjudican principalmente a la gente que no se puede proteger de ella, que son básicamente las personas más pobres, dado que no tienen, dado que se gastan todos sus ingresos laborales no en consumo, en sobrevivir. Obviamente esas personas no pueden invertir parte de su dinero en activos que les permita cubrirse del aumento de los niveles de precios, como por ejemplo comprar propiedades, que, bueno, si es que los niveles de precios suben, obviamente el valor de las propiedades también va a subir. Y las familias más pobres no lo pueden hacer. Por lo tanto, ese tipo de políticas que aparentemente pueden ser beneficiosas porque quieren tratar de estimular la demanda agregada, se transforman en políticas que afectan negativamente a parte importante de la población. Ahora, este tipo de política efectivamente se ha llevado a cabo en distintos países cuando la economía está muy cerca del pleno empleo. Eh,
típicamente ocurría mucho más en los años, en el pasado, qué sé yo, años 80. Habían países latinoamericanos que tenían 200, 400, bueno, Chile también fue un caso en los 70 con 800% de inflación, también había países con 2000% de inflación, eh, 4000% de inflación, muchos países latinoamericanos y algunos otros países en el resto del mundo también. Ahora, ¿qué explicaba esos niveles de inflación sumamente altos? Bueno, esos no eran generados simplemente por choques económicos que podían provenir del resto del mundo. Cuando uno observa niveles de inflación sumamente altos, eh, la principal explicación que existe para esas situaciones de altos niveles de inflación básicamente corresponden a comportamientos irresponsables de los gobiernos y los bancos centrales que emiten mucha cantidad de dinero o alternativamente los bancos centrales emiten mucha cantidad de dinero o bien los, eh, eh, los gobiernos solicitan crédito a los bancos centrales y los bancos centrales les prestan dinero a esos gobiernos y el gobierno finalmente los gasta. Como todo eso estimula mucho a la demanda agregada, incluso cuando la economía está cerca del potencial, lo único que va a generar, dado que la oferta agregada cerca del potencial tiene que ser más bien vertical, es que estos incrementos en la cantidad de dinero van a llevar a simplemente aumentos proporcionales los niveles de precio. Por ejemplo, si la cantidad de dinero se eleva en un 10%, la oferta nominal de dinero se incrementa en un 10%, eso va a estimular obviamente a la demanda agregada porque ese dinero se puede entregar directamente a las personas a través de transferencia o se puede gastar a través del gasto público del gobierno. Y ese cambio en la demanda agregada hacia la derecha, obviamente en un mundo que esté cerca del PIB potencial, va a llevar a incrementos en los niveles de precios que van a terminar siendo muy, muy similares a ese 10% de incremento original. Entonces, en una situación extrema, de extrema flexibilidad, podríamos llegar a la conclusión que los niveles de precios finalmente van a llegar a ser 10% también más altos de lo que eran previo al incremento en el crecimiento del stock monetario. ¿Y por qué la conclusión es que también los precios se tienen que incrementar en un 10%? Bueno, porque es la única forma en la cual la cantidad real de dinero se mantenga más o menos, se mantenga equiparada con respecto a la situación original. Y por lo tanto, en este caso, observaríamos un gráfico más bien de este estilo, en el cual estímulos de la demanda agregada no generan mayor crecimiento en la producción en largo plazo, sino que simplemente incremento en los niveles de precio. Ahora, existen algunos tipos de políticas que se llaman políticas desde el punto de vista de la economía de la oferta y que pueden contribuir al crecimiento del PIB potencial o de la producción potencial, y eso básicamente contribuye a que la oferta agregada se vaya desplazando hacia la derecha. ¿Cuáles son estos tipos de políticas? Por ejemplo, que en los países exista una remoción de regulación innecesaria que permita fácilmente desarrollar proyectos de inversión, generar negocios, también mantener un sistema legal eficiente que permita resolver los conflictos de forma rápida, breve y a bajo costo. También políticas que puedan estimular el progreso tecnológico. Todo ese tipo de políticas del lado de la oferta son útiles, ya que la oferta agregada se va a ir desplazando hacia la derecha, aun cuando sea completamente vertical, se va a ir desplazando hacia la derecha, y por lo tanto el nivel de producto potencial va a ir creciendo a través del tiempo en una economía que experimenta políticas positivas desde el punto de vista del lado de la oferta. Por el contrario, las políticas de demanda agregada no tienen efectos duraderos en el largo plazo, sino más bien sirven para estimular la economía en el corto plazo, pero tal como hemos visto antes, las políticas de demanda agregada
que se generen en un país o en una economía que esté muy cerca de su producto potencial. Entonces, simplemente va a generar aumento en los niveles de precios y no incremento sostenido en los niveles de producción. Ok, ahora, ¿cómo uno podría evaluar la evolución de la oferta y la demanda agregada en el largo plazo? En general, la oferta agregada se mueve lentamente a través del tiempo, a un ritmo relativamente constante, en la medida que esté aumentando el stock de capital de la economía por la mayor inversión, en la medida que esté incrementándose la fuerza laboral o la capacitación de esta fuerza laboral, en la medida que se incremente la productividad, también se va a ir generando desplazamiento de la oferta agregada hacia la derecha, pero típicamente estos cambios son relativamente pausados y leve desplazamiento, no cambios muy bruscos. Por el contrario, los movimientos de la demanda agregada eh, tienden a ser mucho más abruptos en algunos casos, pueden ser bastante grandes los desplazamientos de la oferta agregada, o a veces también puede ser pequeño. Por ejemplo, un gran shock negativo internacional que disminuya la demanda por nuestras exportaciones puede generar un gran cambio en la demanda agregada. También políticas monetarias, como les contaba antes, políticas irresponsables, fiscales o monetarias, podrían llevar a grandes desplazamientos de la demanda agregada. Aquí en este gráfico podemos ver que la década entre el 70 y el 80 hubo un gran incremento de la demanda agregada eh, y un desplazamiento relativamente menos relativamente menor de la oferta agregada. Bueno, en este caso, claramente lo que se observa es que los niveles de precio aumentaron bastante durante aquella década y por lo tanto los crecimientos en la producción fueron relativamente menores a los incrementos de los niveles de precio. Por otra parte, entre los años 80 y 90 creció también, obviamente, la capacidad productiva de la economía, la oferta agregada se desplaza hacia la derecha y la demanda agregada crece, pero en una proporción relativamente más similar, por lo tanto eso nos lleva a aumento de los niveles de producción que son mayores que los potencialmente que los aumentos de los niveles de precios. Entre la década del 90 y el 2000 hubo un gran avance en términos de crecimiento en la productividad y por lo tanto, por eso el gráfico nos muestra para nuestro país un mayor incremento en la oferta agregada que en los periodos previos. También obviamente creció de forma relevante la demanda agregada, pero sin generar presiones inflacionarias muy relevantes. Entre el 2000 y el 2010 no hubo un incremento muy importante de la productividad, la demanda agregada creció también, pero de todas formas los niveles de precios ya estaban más acotados, al igual que la década entre el 2010 y el 2020. Por lo tanto, podemos ir jugando y poniendo otros escenarios de distintos países o distintos supuestos para ver cómo la conjugación de la oferta y la demanda agregada a través de las décadas puede ir mostrando cómo evoluciona, cómo va cambiando la producción y también los niveles de precios. En general, los movimientos más grandes que veíamos en el periodo anterior estaban asociados a, a los incrementos, a las grandes ganancias de productividad que se generaron en nuestro país en la década de los 90. Y los grandes cambios en la demanda agregada ocurren principalmente en la primera parte de la década de los 70. Y por lo tanto, eso nos llevó a generar también mucho más presiones inflacionarias, dado que la oferta agregada estaba creciendo proporcionalmente menos que la demanda agregada. En general, el resumen es que los niveles de precios se tienden a incrementar cuando la demanda agregada se mueve mucho más hacia la derecha de lo que se está moviendo la oferta agregada. Y noten siempre que la producción final
se determina por la oferta agregada de largo plazo, mientras que los precios son los que están determinados por los cambios relativos entre la oferta y la demanda agregada. Bueno, con eso terminamos esta sesión.